Sabéis que nosotros tenemos, por el hecho de ser hijos de Dios, comunicación directa con nuestro Padre. Amén. ¿Cómo comunicáis vosotros con Él? Igual lo hacéis como yo. ¿Qué cosas? Cuando os ponéis a orar. No comunica nunca. Tiene que tener una centralita, porque no comunica nunca, es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo se comunica Él con nosotros? Pues no hay otra. No hay otra. Dios nos habla, claro que nos habla. Es muy peligroso decir Dios me ha dicho. Ojo al dato. Porque cuando Dios dice, si está conforme a lo que está escrito aquí, estos 66 libros, seguramente te ha dicho. Si no está conforme a estos 66 libros, a lo mejor no te lo ha dicho. Así que es una frase peligrosa. Vamos a dejarlo ahí simplemente. De hecho, hace casi 2000 años que tenemos esto dejado por nuestro Padre para nuestro conocimiento y para poder andar ahora que nos toca andar a nosotros. Antes anduvieron otros, corrieron ese camino, hebreos, ¿verdad? Y ahora están sentados viendo cómo lo hacemos nosotros, porque nosotros también estamos corriendo. Ahora nos toca correr a nosotros. Y eso es una realidad en nuestras vidas. Cuando alguien sale diciendo, es que he descubierto en la palabra de Dios una cosa nueva, porque hace 20 siglos que está escrita, aún se sacan cosas nuevas. Si lo que me dicen es referido a que hay que aplicarlo en su momento y en su lugar, sí, claro, no se aplicará de la misma forma, yo que sé, en el corazón de África que en Groenlandia o que en Holanda o que aquí en Masquefa. Seguramente algunas aplicaciones tendrán que ser diferentes, pero siempre que esté todo conforme a esto. Cuando le propuse a Alejandro hablar, porque me dice, oye, que para poder cantar canciones que tengan que ver un poco con el tema y tal, ¿qué vas a tocarnos? Pues mira, se me ocurrió contaros una biografía, pero una biografía un tanto, yo creo que casi nadie ha hablado de esa biografía, creo, y una biografía bíblica, y vamos a intentar sacar enseñanzas de ella, porque como bien hemos cantado, Dios mueve los hilos a su aire, a su antojo, y a los que les toca correr en el momento en que les toca correr, que han nacido y viven, Dios utiliza unas cosas que dices, parece mentira que esa persona haya respondido a lo que Dios demandaba de él. Y os voy a hablar de una biografía de una persona así. Casi todos piensan, bueno, igual va a hablar de José, el que nadie quería y al final acabó de ministro de Hacienda en el Antiguo Egipto. Unificó incluso al Antiguo Egipto. Y eso está demostrado por los tiempos. ¿En qué momento de las dinastías egipcias? ¡Oh, José! Fue el momento que vivió José. Pero no os voy a hablar de José. De José se ha hablado tanto que os voy a hablar de otra persona. Os voy a hablar de otra persona que cuando os diga el nombre os vais a quedar con cara de cuadro. Es una chica del Antiguo Testamento y se llamaba Naraj. Y alguien dice, en mi Google no aparece, en mi diccionario bíblico no está. Bueno, quedaros con el nombre, porque bueno, ya lo veréis al final. Soy muy novelesco. Bueno, esto es lo que pasa con la gente que estamos en unas emisoras de radio. Procuramos hacer las cosas o decirlas de una manera que a todos nos mantengan un poco en vilo y en interés, ¿verdad? Para mí es uno de los caracteres más hermosos que aparecen en todo el Antiguo Testamento, en la Biblia entera. Naraj. Cuando aparece en la palabra tendría 15 años. Por ahí.
y hubiera sido olvidada a no ser por la firmeza que demostró en su fe. En la historia original, y luego lo veréis el porqué, se le llamó así, Naraj. De su familia no sabemos nada. Vaya biografía. De su hogar no sabemos nada. Pero todo lo deducimos por unos detalles asombrosos en su vida. Increíbles. Porque Dios movió sus hilos. Y ahí estaba Naraj. Vivió en un pequeño pueblo fronterizo con Siria. Siria sigue existiendo. A medida que eso alguno dice, ya me parece que estoy pillando quién es. Su familia era seguramente, ya sabéis que invento cosas, pero me las imagino por lo que leo cuando leo la palabra de Dios. Yo es que soy muy imaginativo. La radio, la culpa la tiene la radio, o me metieron en la radio por lo imaginativo que soy. Y me imagino que su familia, ella venía de una familia muy piadosa, así lo creo, y cumplía, me imagino, pues con las ordenanzas de su religión, de servir al Dios verdadero. Por ello su fe fue una fe real, simple, sincera, y me permito el lujo de pensar que tuvo una infancia no demasiado complicada. Es un lujo pensarlo, ¿eh? Luego veremos y cada uno dice, pues yo creo que la tiene más complicada que Luis nos cuenta, no sé, cada uno se va a hacer la idea. Cerca de donde ella vivía residía un varón de Dios, la Biblia lo define así, un varón de Dios, un profeta conocido y amado en todas las aldeas cercanas. Sabían dónde estaba el varón de Dios, sabían dónde vivía. Era alguien que tenía relación con la escuela de los profetas. Así que sabían más o menos el lugar donde estaba. Y me imagino, permitidme una vez más que mi imaginación vuele, que su familia, la de la niña, pues solía visitar al profeta. No sé si iban los domingos, ¿no? Allí serían los sábados, ¿no? A todo caso. Pero bueno, iba para oír las enseñanzas acerca del Señor su Dios. Directamente de la persona que ellos, la familia, entendía que era el pastor, el maestro, no sé, alguien que el profeta tenía que ver y ejecutar las órdenes, las palabras, los mandatos de su Dios. Y la familia iba allí a escuchar, me lo imagino así. El profeta les explicaba acerca de las cosas divinas y hacía que Dios fuera real. Hacía que Dios fuera cercano, como quien puede extender su mano y tocarlo. Yo me imagino a ese profeta diciendo una y mil veces frases parecidas a esta. Solo fija tu corazón y tu mente sobre él. Y en la quietud de tu corazón podrás oír su voz. Eso desde el púlpito lo han dicho mil veces. Casi cada uno de los que viene o de los que estáis aquí, cuando subís más o menos, podéis decir frases parecidas. Cualquiera que iba al profeta, el profeta le enseñaba. A donde le invitaban, iba. Y solo tenía un mensaje. Aquel profeta solo tenía un mensaje. Dios lo usó para muchas cosas. Las vamos a recordar juntos, pero solo tenía un mensaje. Y el mensaje era: Dios, el Señor, es el único Dios, con mayúscula, verdadero. ¿Habéis visto las tres letritas que os ha puesto antes Alejandro? Entonces eran minúsculas, pero la del medio no. Si Dios quiere, pues les hacía aparecer ese Dios con mayúscula, esa realidad de Dios. Es el único Dios verdadero, es un Dios muy personal, porque es un Dios que
toma interés por cada uno. Los demás son tonterías. Bueno, no sé si lo decía así con esa palabra, pero está muy lejos de ser el real, la verdad. Él reina sobre los asuntos de los hombres y Él escucha las oraciones de su pueblo. Por eso oráis, por eso oro, porque sabemos que Él nos escucha. El problema es, a todo caso, cómo amoldo mi voluntad a la suya, porque eso es importantísimo. Eso es importantísimo, porque Él tiene su voluntad. Aquí la tuvo, lo vamos a ver. Porque el varón de Dios del que os estoy comentando no es otro que Eliseo, uno de los que no tiene libro. De todos los profetas, hay dos grandes profetas y uno encima, su maestro, de la escuela de los profetas también, para el pueblo de Israel, fue el profeta más grande que hubo. ¿Os acordáis que incluso en el monte de la transfiguración, ¿quién vino representando a los profetas? Uno que no tenía libro. Hombre, porque no fue Isaías, que tenía el libro más gordo, ¿no? Pues no fue Isaías. ¿Por qué no fue Jonás, que a mí es el que me cae más simpático, aunque era un cantamañanas de cuidado como yo? Pues mira, porque el Señor tampoco. Pero mira, Elías sí, y este era su discípulo, Eliseo. El periodo en el que vivieron, gracias por el agua, el periodo en el que vivieron Eliseo y Naraj fue el año 2026, ¿no? ¿Por qué os digo 2026? Fijaros, fue un tiempo lleno de maldad. ¿En qué tiempo te ha tocado vivir a ti y a mí? Cuidado, y entonces en 1953 o tal, o 1939, ¿no fueron un tiempo también lleno de maldad? Sí, y les tocó vivir a otros. Pero el tiempo que nos toca vivir a nosotros es un tiempo lleno de maldad, porque el dueño del mundo es el rey del engaño y del mal, y sigue siendo el mismo dueño, exactamente el mismo. Por eso el profeta tuvo que soportar muchas burlas de sus incrédulos contemporáneos y los enfrentó continuamente a la realidad de la magnificencia de su Dios. Lo que hacéis lo estáis haciendo mal, porque Dios dice esto. No sé dónde he leído antes, pero en algún sitio por aquí ponía, así dice el Señor. Claro, me tengo que dar la vuelta. ¿Veis cómo no acabo yo de...? Pero lo he leído y digo, y tanto que es verdad. Y tanto que es verdad, así dice el Señor. Aquel Dios que para Eliseo era el mismo de Abraham, el mismo de Moisés, el mismo de el mismo de David. Sí, hasta en la persona de su hijo le llamaron el hijo de David. Un Dios paciente, misericordioso, pero que también promete derramar juicios, porque aborrece la maldad. Aborrece la maldad. Cada milagro que Dios obró en respuesta a las oraciones de Eliseo fueron milagros tan asombrosos en su momento, cuando le tocó vivir a Eliseo. Esta chica le tocó vivir cerca de él. Cuando Eliseo oraba, hablaba, fueron unas respuestas tan asombrosas que aun los incrédulos de aquel momento podían decir que yo no creo en Dios, pero no podían negar que Dios era un Dios poderoso. ¿Os acordáis de algunas de las maravillas que realizó Eliseo? Venga, va, soltar alguna. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. La vida de Sarepta, la viuda, sí. Venga, va, más, va. ¿Los profetas de Baal? No, ese fue Elías, ese fue el maestro, el
maestro, un digno representante del que Eliseo aprendió muchísimo. Pidió una doble porción de su espíritu, no sé si el Señor se la dio. Para mí que fue muy igualada, porque incluso muchos de los milagros que hizo uno, el otro 3/4 de lo mismo, más o menos. Así que quizá no fue el doble, pero desde luego a mí me hizo gracia hasta saber que una vez hizo flotar el hierro de un hacha en un río, en un arroyo. Alguien se la había pedido prestada a un vecino, no sé qué, y bueno, imaginaros, todo que en aquella época no habían los tornillos de fijación y esas cosas, y al lanzar el hacha salió disparado el hierro, pero aquello valía un bastón. Y además fue un tiempo en el que precisamente Israel no tenía el dominio sobre el hierro, así que había que irlo a comprar a los filisteos. Aquello valía un bastón. No unos euros, no. Eurazos, valía lo que valía. No sé. Mandó a un general al río, a la vez de Jesse, que le dijera. Me estás chafando el mensaje, chaval. También se le acostó encima al niño para que respirase. Sí, muy bien. Sí. Incluso a veces hacía traer osos para que devoraran a los que se reían de él, porque era calvo. No, menos mal que no hay muchos hermanos calvos aquí, pero bueno, que se reían de él, oye, y dije, los osos, y qué bruto, pero bueno, de Dios y de su profeta nadie tiene por qué mofarse. Esa es la realidad, nadie. Sí, el hijo de la tsunamita, las tinajas de aceite que no se acababan nunca, coge todas las tinajas, pídeselas a las vecinas, venga, vamos a echar el aceite. Y el aceite no paró hasta que ya no habían tinajas, véndelo y vais a vivir. Unas cosas que, no sé, la lectura de esas cosas uno queda hasta impresionado, ¿no? En cierta ocasión a alguien se le ocurrió recoger unas hierbas y meterlos en una olla, en una comida comunitaria. Espero que en la comida comunitaria no haya que echar unas hierbas que alguien no conoce, no vaya a ser que nos intoxiquemos todos. Bueno, ahí pasó, hasta que alguien dijo, hay muerte en la olla, y él dijo, Señor, vamos a sacar la muerte tú y yo, o tú, sí, y yo, pero tú, y desapareció la muerte de la olla. Eran milagros, sinceramente. Pero bueno, mientras tanto, la familia de Naranjo, yo sigo pensando en esa chica, temerosos de Dios, se daban perfecta cuenta de la maldad que reinaba en su pueblo. Donde estaban, todos se reían de Dios. Por eso se reían del calvo. Todos se reían de Dios. Un pueblo opulento que nada quería saber ni con Eliseo ni con su mensaje. Un pueblo demasiado interesado en cualquier diversión. Vivieron en el 2026, no tengáis ninguna duda. Vivieron como nosotros en nuestro tiempo. La familia de Naranjo, desde luego, no se contaría entre los más ricos, no lo sé. Ya digo que mi imaginación vuela en esas cosas. Pero tampoco quizá entre los más pobres. Lo que sí eran raros. ¿Por qué? Por su fe. ¿No sentís a veces raros por vuestra fe? Con vuestros amigos, con vuestros vecinos, con vuestras amistades, con vuestros compañeros de trabajo. Desde luego no se nos da vituperio. Hoy en día más bien nos dicen, oye, ¿y qué pensáis vosotros sobre este tema, sobre esta cosa? Al menos nos dan conversación. Y bueno, gracias a Dios de esa manera a veces podemos hasta hablar del Señor, esa es la realidad. Pero no lo dudéis, aquí mismo en esta tierra, en estos lugares, en años, personas que nos han antecedido por su fe, tuvieron hasta martirio. No lo dudéis. Hoy en día se nos da conversación. Bueno, mejor, ¿no? Nos ha tocado vivir un tiempo un poquito mejor. Pero en aquella época seguro que eran raros por su fe y por sus costumbres de ir a adorar a Dios.
de ir a visitar al profeta, vamos, seguro que en momentos se reían de ellos, seguro. De Dios y sus cosas siempre se han reído la gente, muchos. Los que no quieren creer siempre se han reído. No lejos de allí vivía en Siria un ambicioso militar, ansioso por prosperar. Tenía una compañía de hombres escogidos y algunas veces, siempre de noche, atacaba y saqueaba pueblos cercanos a fin de enriquecerse con el botín y a la vez quedar bien ante los ojos de su rey, pues mandándole buenas ofrendas, buenas prestaciones, buenos regalos. A este militar alguien le habló acerca del pueblo de Naraj. Es un pueblo próspero, son poca gente, pero oye, son gente que ha prosperado, económicamente están quizá bien situados el pueblo, a lo mejor la familia de Naraj, no, pero es un pueblo indefenso, sin muros, no están en guerra, no temen nada. Así que una noche hubo un ataque sorpresa. Seguramente fue una noche de indescriptible terror. Yo me imagino, lo miro por las películas que alguna vez nos pasa, ¿no? En alguna película de esas, mientras estamos cenando vemos una película y ves que hay una incursión de esta, que unos van a robar todo lo que pueden al pueblo y, bueno, pues, no sé, horribles escenas de cadáveres, gritos de muerte dejándose oír por las calles, risas infernales, maldiciones odiosas de los guerreros sirios. El fin vino aquella noche al pueblo. En pocas horas me parece que dejó de existir. Solo quedó un montón de escombros que marcaron a partir de entonces el lugar donde había estado aquel pueblo. Sin poder reaccionar, me imagino la chica, 15 añitos, no vamos a discutir si tenía 13 o 18 tampoco, pero me imagino a la chica, como tantas otras jóvenes, alzada a un caballo, con los brazos fuertes de un sirio guerrero, un luchador, y seguramente el último recuerdo de su hogar fue volviendo la vista hacia atrás, ver cuerpos muertos quizá de su familia y, no sé, bajo la cruel luz de unas llamas devastadoras, el pueblo desaparece y una cantidad, no sabemos de cuántas, muchachas fueron cautivas hacia Damasco. Ahí acabó para siempre la niñez de Naraj. Yo me imagino que, no sé, una vez en una nueva tierra, lloraría pensando que había caído, de hecho, un castigo justo a la maldad de sus compatriotas. Señor, yo no entiendo por qué has hecho eso, pero gracias porque me has perdonado la vida, pero sí entiendo que quizá era algo merecido. Dios no hace nada que no se merezca. ¿Cuántas veces utilizó a Israel para hacer lo contrario? Para eliminar gente que era, decir salvaje es poco. Lejos de su tierra, ya en Damasco, ¿cuántas veces vendrían a su mente palabras de Eliseo? Le conocía perfectamente, por lo tanto, había crecido a los pies de Eliseo también. No sé, quizá Eliseo, de frases de él, no están registradas, pero me las imagino. Nuestro Dios siempre está presente aún en los tiempos de angustia. ¿No diría eso Eliseo alguna vez? Seguro que sí, seguro que sí. Nunca te va a dejar ni desamparar. Seguro que sí que lo diría. Siempre está Dios cercano a cada uno de nosotros, seguro. Él siempre va a oír tus oraciones. Seguía hablando en Damasco. ¿Cuántas veces estas palabras
darían paz a su espíritu. La gran diferencia en Damasco entre Naraj y el resto de las doncellas cautivas, todas llevadas allí a la fuerza, todas, es que extrañamente Naraj no estaba ni frenética, ni desesperanzada, ni salían maldiciones de su boca, de sus labios. Allí su corazón meditaba y seguía buscando consolación en su Dios, sabiendo que Dios, si lo había hecho hasta entonces, la seguiría cuidando. Y sucedió que el mismo general del rey en persona pasó a ver el nuevo botín de esclavas. Esclavos no sé si llamaron, quizá los más fuertes o no, pero el nuevo botín de esclavas que habían traído esos soldados que hacían incursiones nocturnas. Y el general del rey, sus ojos se posaron en la única que el rostro, es que no me cabe duda, inspiraba paz y serenidad. A pesar de, tenía una cara diferente de las demás. Y el general tomó a Naraj de la mano, me lo imagino así, y se la quedó para el servicio de su casa, quizá incluso antes de que empezara una subasta. No sé, me lo imagino. Esta chica al servicio de mi hogar, de mi casa, de mi esposa. En casa del general en poco tiempo se corrió la voz, no os quepa ninguna duda, porque tenía que ser así, no puede ser de otra manera. Yo imagino, pero imagino leyendo. Corrió la voz de que la nueva niña esclava era distinta de las demás. Ya tenían más esclavas, pero Naraj era diferente. Era diferente, hasta el punto de que observaban en ella que era serena, era obediente, era honesta, era rápida, ponedle todos los calificativos que queráis. Pero qué bien que esta esclava esté en nuestra casa. Nunca tuvieron, creo, que pegarle, no sé si a las demás les pegaban tampoco, no lo sé. Un esclavo se podía hacer con ellos lo que quisieran. Día tras día, a medida que iban pasando los días, los de la casa se convencían de que en ella se podía confiar. Ah, no, si lo ha dicho, ¿quién lo ha dicho? Naraj, lo ha dicho Antonia, uy, lo ha dicho Matilde, muy, no sé si hay ninguna Antonia, ninguna Matilde aquí, pero lo ha dicho Naraj. Si lo ha dicho ella, iba a decir eso a misa, ¿no? En aquella época no había misas, por descontado, pero me entendéis, ¿no? Si lo ha dicho Naraj, hay que... La pequeña cautiva nunca mentía, nunca miraba con odio, nunca estaba triste. Era alguien que en la casa daba luz y todo el mundo se fijaba en ella. La pequeña cautiva israelita se ganó la confianza de sus secuestradores. Tenía que ser así, no os quepa ninguna duda. Yo, en mi imaginación, dejarme de pensar así, al pasar los años, Naraj dejó de ser una niña y seguramente fue una joven hermosa y, no sé, amada y valorada por todos en aquella casa. Y una mañana, mientras servía el desayuno a la familia, al señor, a la esposa, oyó la tremenda noticia. Su señor había cogido lepra. El cáncer de entonces, llámalo así. Esa enfermedad que a veces decimos, ha muerto de una enfermedad muy mala, porque en aquella época la enfermedad mala seguro que era la lepra. Siempre se ha comparado la lepra incluso con el pecado. O sea, ¡qué tragedia! Una enfermedad horrible que iba a destruir de aquel hombre, que era un hombre encumbrado en Siria. No era el rey, pero era el segundo de a bordo.
iba a destruir su vida, su hogar, su carrera, su futuro. Lo iba a destruir todo. Esa enfermedad donde entraba, ¿qué solución había eso? Cuando estuvimos en la época del COVID aquí, nos llegaban mensajitos por WhatsApp que decía: eso se cura con cebolla, eso se cura con ajo, eso se cura echando colonia no sé dónde. Una cantidad de sandeces que yo siempre he dicho lo mismo, hermanos, y mira, aprovecho para deciroslo. Nosotros somos hijos de un Dios que jamás miente. No se nos ocurra reenviar un WhatsApp sin asegurarnos de que es verdad, porque no somos hijos del padre de mentira. Así que tengámoslo en el coco. A nosotros nos pueden mandar toda la porquería que quieran, pero nosotros también tenemos que filtrarla. No reenviemos. No, a mí me lo han mandado por si acaso. No, eso no vale. Eso no vale. Bueno, vuelvo a retomar. El poderoso general Naamán de Siria iba irresistiblemente a morir, además despreciado y entre terribles dolores. Eso hablaría más mi esposa que yo, porque ella es doctora. Pero, bueno, la lepra es lo que es. Y me imagino yo lo que me imagino. Ella sabía que había una solución. Y se lo dijo a su señora. Vamos a leer. Porque de hecho, Luis, hasta ahora solamente has hablado tú. Bueno, que hable la Biblia, ¿vale? El segundo libro de Reyes. Y como siempre digo cuando toco uno de los libros del Antiguo Testamento, no es segunda de Reyes, es segundo de Reyes porque es un libro. Las cartas están en el Nuevo Testamento, ahí sí será Primera Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, pero en el Antiguo Testamento siempre será un libro, por lo tanto es el segundo libro, no la segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Yo os voy a leer unos versículos sueltos, porque sé que conocéis más o menos todo lo que pasó. Y si no, deberes para casa. En casa os leí todo el capítulo. Y recordaréis perfectamente todo lo que os he dicho y iréis viendo entre líneas. Oye, pues Luis no andaba tan equivocado, ¿eh? Es peliculero, pero no andaba tan equivocado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos, vamos a leer ahora del 1 al 4. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, cuando aparece un pero, leproso. Y de Siria, lo que os he explicado, salían bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquí entre paréntesis pone el lápiz naranja, ¿no? Bueno, ya seguiremos después. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oye, hace falta tener lo que se tiene que tener para decir eso al general y a su mujer. Sí, que si vais a la tierra de Israel, os podéis sanar de la lepra. ¿Qué habría visto esta muchacha estando allí? ¿Qué habría visto para decir eso? Y con esa seguridad. Y encima todo estaba preparado, porque si lo ha dicho Naraj, será verdad. ¿Qué habrá visto esa chica mientras estaba allá? Ahora está aquí, la tenemos aquí, pero ¿qué habría visto de jovencita, de niña, esa chica? Y entrando Naamán a su señor, al único que mandaba por encima de él, le relató diciendo: mira, así me ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey le dijo: pues hombre, pues ves, si no tienes otra solución, ves, y yo te pondré hasta cartas al rey de Israel. Bueno, luego lo leéis, el rey de Israel, cuando leyó la carta, a poco más le daba un infarto. ¿Qué queréis que haga yo
¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Lo que quieres es descuartizar a todos. Lo que quiere es matarlos a todos. Si él fuese el profeta, le estaba diciendo la niña, a la señora y a Naamán, si fueran al profeta, Dios puede libraros de ese problema, de esa plaga, de esa enfermedad. Una fe sencilla, pero una gran confianza. Avenará en su Dios. Y todo eso puesto en marcha para que su señor Naamán pudiera eliminar, curarse de tan tremenda enfermedad. Oye, Naraj, es que está clarísimo, no guardaba sentimientos vengativos contra Naamán, por ejemplo. Al contrario, en su corazón había un verdadero deseo de que su señor pudiera encontrar ayuda y solución. Imagino la conversación con Naamán, que es tan fácil para mí imaginarlo. Me imagino ese desayuno por la mañana. Niña, oye, Naraj, ¿tú sabes que la lepra es incurable? Sí, da igual. ¿Cómo que da igual? ¿No? Si el profeta quiere, se cura. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Piensas que tu Dios pueda curarme? Sí, claro. Yo he visto detalles parecidos. ¿Verdad? Tanto poder tiene el profeta ese, como dice que se llama, Eliseo. Tanto poder tiene, tanta... No sé, en la joven Naraj no hubo cambio. Pues la conversación se daría, vamos. Yo me invento demasiado, Me invento, sí, pero no demasiado. Ella simple, íntegra, como siempre, declarando su fe en el potente poder de Dios y en el ministerio de Eliseo, el profeta. Vamos, seguro, si Naamán hizo caso a Naraj, es porque venía lo que estaba escuchando de unos labios reconocidos como verdaderos. La vida de Naraj era un fuerte testimonio a la veracidad de lo que estaba diciendo. Por eso Naamán cogió y viajó hasta Israel. Entonces no ibas a la agencia de viajes y dices, ponme un vuelo de estos que saben que en un cuarto de hora estoy allí. No. Entonces había que coger caballos o carros y trasladarte. No sé lo que tardarían, pero tardaron. Y viajó, Naamán viajó. El resto de la historia todos la conocemos. Y si no la conocéis, leedla en casa. Deberes para casa, siempre digo. Como Naamán no obtuvo el permiso para ir a Israel de su rey, como allí pudo al fin encontrar al profeta, la rara medicina que el profeta va y le da. Báñate 7 veces en el Jordán. Que te bañes 7 veces en el Jordán. Y encima ni siquiera salió a decírselo, a través del criado. No, dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Y el otro flipando, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que encima maleducado, es que ni viene, ni me ha saludado, bueno, pero ¿cómo sus siervos, acordaros, le rogaron? Pero hombre, si te hubiera dicho que te costaba un montón de cosas de hacer, ¿lo hubieras hecho? Hombre, sí, claro, y por bañarte 7 veces, oye, entra y sal 7 veces, ya las contamos nosotros, entra y sal 7 veces a ver qué te pasa, y acabó limpio de su lepra. Pero bueno, eso sería la historia de Naamán, que seguro que desde aquí más de una vez se ha dicho. Se ha hablado de Naamán, seguro. Naamán vale muchos mensajes, muchísimos, pero yo solo os quería hablar de la historia de Naraj, la joven esclava. Ahora, preguntas que yo me hago, y que os las dejo también para vosotros.
Cuando veáis todo el capítulo, os las contestáis. ¿Era realmente Naraj la esclava de Naamán? Porque ¿a quién servía Naraj? Aquí hay uno que hace con el dedo hacia arriba, diciendo, servía al gran jefe o de arriba. ¿No sería eso la esclava fiel del Señor su Dios? Y ahora os introduzco otra pregunta. A la usanza de José en Egipto, os introduzco esta pregunta también. ¿No fue ella el primer misionero de Dios enviado a Siria? Pasa que, bueno, llevaría falda, me imagino. Misionera de Dios. Vaya responsabilidad. ¿No fue enviada a esa tierra extraña y retenida allí contra su voluntad para enseñar a los sirios con sus palabras, con sus obras, que hay un Dios vivo y verdadero? Su testimonio y su vida de obediencia no dieron como fruto incluso un milagro. Sí, lo hizo Eliseo, bueno, el siervo de Dios, pero ella no intervino en ese milagro. Estaba convencida de que eso iba a pasar, hasta el punto de decir, tú, general, serás todo un general, pero puedes acabar siendo una miseria de persona. ¿Ves? Porque allí te van a curar. Mi Dios puede eso y mucho más. Es brutal, Os lo paráis a pensar y es brutal, realmente importante. Un testimonio. ¿No enseñaría entonces, a partir de entonces, Naraj en aquella tierra, volviéndoles, no solamente a Naamán, a muchos, atrás de su idolatría? Porque Naraj también adquirió algo de fama allí. Oye, pregúntale a la chica que tengo en casa, que tiene respuestas, nunca mejor dicho, divinas para dar. Divinas con D alta. Divinas con D alta. Mirad, el capítulo también 5 del segundo libro de Reyes, versículos del 15 al 17. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, está hablando ahora Naamán, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, solamente en Israel. Te ruego que recibas algún presente. Quería darle aquello. Entonces ya sabéis que Giezi, a escondidas, el criado quiso hacer alguna artimaña y al final se llevó la lepra. Es lo único que consiguió es llevarse la lepra de Naamán. Pero hasta, fijaros el versículo 17, va. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, el micro, no me acuerdo que llevo el micro, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, fijaros hasta dónde llegó Naamán, tu siervo ya no va a ofrecer holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, solamente al Dios de Israel, solamente al Señor verdadero. Lo acabo de experimentar y lo he vivido, no hay otro. Y fijaros hasta cómo se disculpa el pobre por ser el segundo de a bordo en Siria. Dice, oye, que Dios me perdone, porque cuando mi señor el rey entra en el templo de Rimón para adorar en él a ese Dios, a Rimón, y se apoye sobre mi brazo, yo también tendría que agacharme con él, porque el Señor me perdone, porque para mí ya solamente hay un Dios, pero tengo que convencer al rey, a ver si me convenzo, de que solamente hay un Dios y es el de Israel. Mientras tanto, oye, si me agacho con él para que no se caiga y tengo que bajarme, que Dios me perdone por ello. Pídelo, que Dios me perdone por ello. Vaya cambio de Naamán, por una niña, una chiquita.
Poco dice la Biblia de ella, poco. Pero su vida habla mucho más claro que todas las palabras que podría habernos dejado escrito ella. De pequeña había aprendido a los pies del profeta Eliseo y de mayor atesoraba el mensaje vivificador, el que da vida de Dios. Así que Dios la comisionó para que fuera un testigo capaz de hacer cambiar a los sirios de unos ídolos mudos al Dios vivo. En medio de las más terribles adversidades, Naraj, una auténtica escogida entre miles, retuvo su fe y su confianza en Dios. El Señor sabía de antemano, sabía perfectamente el Señor. ¿Veis cómo el Señor escribe recto y a veces nosotros no vemos nada más que borrones y líneas mal escritas que se caen? Pero el Señor escribe recto. El Señor sabía de antemano que ella iba a dejar su caso en las manos de Él. Su caso que además es que no era ni para ella. Eso fue lo realmente quizá maravilloso, espectacular y deslumbrante, porque se enteraron muchísimos más personas. Por eso Él escogió a Naraj para traer vida y fe al corazón de un líder pagano, idólatra, al cual Dios quiso sanar. Debido a que la vida de Naraj confirmó y afirmó su testimonio, al volver la amante triunfante de toda su desgracia, que era mucha, en la tierra de Siria nació una genuina fe en el Señor. Aún hoy, Siria, hay bastantes cristianos coptos, pero bueno, hay que poner muchos calificativos, pero son cristianos, porque siguen siendo salvados solamente por Jesucristo. Si eso es así, yo no puedo decir que no son hermanos míos. Solo Cristo salva. Si ellos creen lo mismo que yo, pues hermanos míos son. Desde entonces nació esa fe pensando solamente en el verdadero y altísimo Dios. Naraj fue la primera misionera del Señor en Siria, porque para los verdaderos creyentes, para los hijos de Dios que le amamos, ¿os acordáis de Romanos 8:28? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. El mensaje se podría acabar aquí perfectamente, pero ahora viene la pregunta, la del millón. Luis, ¿qué mensaje más, no sé, bien trillado? No sé, hemos sacado enseñanzas que te has inventado el nombre. ¿Te has inventado el nombre? Pues no me he inventado el nombre. Ah, pero ¿se ha sabido por alguna tablilla? No. Versículo 2. De Siria me han salido bandas armadas y habían llevado cautiva, esa es la palabra. En hebreo, habían llevado Naraj. Quiere decir simplemente cautiva o esclava. Y es la única vez que se te califica a ella. Por eso yo me he expandido dando su nombre. Claro, tiene su gracia, porque realmente vais a recordar la historia de esta niña y quizá hasta su nombre. Nombre que no es su nombre, sino era la condición que ella tenía. Y la Biblia le llama por esa manera.